¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí una vez más estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, pues trayendo una clase más de este discipulado. Y pues ahora tenemos un tema complicadito, bastante complicadito, del que pues normalmente no nos gusta hablar, pero que es muy importante que podamos considerarlo. Y este tema es el quebrantamiento. Suena fuerte, suena difícil, como que no es muy agradable, pero es un proceso importante por el que tenemos que pasar todos. Y ahora vamos a estar hablando acerca de este tema. Muy bien. ¿Qué tenemos, esposa? Pues tenemos nuestros versículos claves que son muy importantes. En 1 Corintios 1, del 27 al 29, dice la palabra de Dios: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú cumples estas características, bueno, pues eres escogido de Dios. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que es así como complicadito. ¿Por qué es complicado? Bueno, es complicado porque para que podamos enfrentar este quebrantamiento, tenemos que ir en contra de lo que el mundo nos enseña, de lo que el mundo nos pide, nos exige. Nosotros cuando llegamos al Señor, de alguna manera sabemos que tenemos que hacer algunos cambios en la vida. De hecho, muchas personas pues no quieren convertirse al Señor precisamente porque saben, es que más van a checar, porque saben qué es lo que tienen que cambiar. Entonces hay una resistencia a eso, porque hay cosas que nos gustan, que pues sabemos que están mal hechas y que debemos cambiarlas. Entonces eso es algo que ya sabemos desde antes. Y por otro lado, bueno, pues el enemigo todo el tiempo nos está bombardeando con información, nos está llenando de deseos, de necesidades que realmente no tenemos, para llegar a ser lo que se le llama, para ser alguien en la vida, ¿no? Había por ahí una universidad que decía: si quieres ser alguien en la vida, entonces inscríbete con nosotros. O sea, esa publicidad era un poco rara, pues que entonces, si no te inscribes ahí no eres nadie, o de qué se trata, ¿no? Pero bueno, ese es el llamado de la gente te está llamando para ser alguien, ¿no?, en el mundo. Pero incluso cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos al cuerpo de Cristo, podemos seguir en lo mismo. Podemos decir: es que yo quiero ser ministro, yo quiero ser siervo, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta. No tanto porque realmente estemos buscando servir a Dios, sino porque buscamos el reconocimiento. Nos damos cuenta que esas personas tienen una cierta posición y pues buscamos tener esa misma posición. Entonces, ese es en lo que podemos llegar a caer. Entonces, esta influencia que es de parte del mundo, de parte de nuestra carne,
puede hacer que ese impulso bueno, ese impulso noble que tenemos de servir a Dios, de hacer lo que Él nos llama a hacer, pues se vea opacado, se vea pues de alguna manera, pues permítanme la palabra, pervertido por motivos egoístas. Cada uno de nosotros tenemos un gran potencial. Y cuando llegamos a ser hijos de Dios, bueno, pues todavía ese potencial es mucho mayor. Pero si nos vamos por los motivos equivocados, entonces vamos a estar buscando el desarrollo de ese potencial por nuestra propia cuenta y no le vamos a dar oportunidad, no le vamos a dar espacio al Espíritu Santo para que pueda desarrollarlo de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. Y vamos a estar buscando siempre hacer las cosas por nuestra propia cuenta, con nuestras propias fortalezas y en nuestras propias capacidades. Entonces el orgullo, el deseo de reconocimiento van a manchar la experiencia hermosa, gloriosa que puede ser servir a Dios. Cuando estamos sirviendo a Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de que Él no busca personalidades brillantes, Él no busca gente que sea brillante, más bien al contrario, como leímos aquí al principio, lo necio del mundo escogió Dios. Entonces, si estás sirviendo a Dios, quieres servir a Dios, entonces tienes que ser esto, tienes que ser lo necio del mundo. Tienes que reconocer que lo eres. Tienes que reconocer que lo eres, porque simplemente cuando tienes un ego demasiado grande, entonces Dios no te puede usar. Dios necesita o Dios quiere recipientes vacíos para llenarlos con su gloria. Si ese recipiente está lleno con el egoísmo, si está lleno con su reconocimiento, si está lleno con sus propios méritos, pues entonces ya no hay espacio para nada más. Nos tenemos que vaciar para que entonces el Señor ponga en ese lugar su gloria y su poder y entonces pueda manifestar su gracia. Porque como decía Pablo, ¿no?, que muchas veces él buscaba que se le quitara ese aguijón en la carne, que no sabemos qué es lo que haya sido, pero que Dios le dijo, no, tranquilo, bástate mi gracia, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte, por lo que yo hago en ti, porque entonces dejas de hacer las cosas según tus propios medios, y entonces yo me manifiesto, y entonces yo me voy a engrandecer en ti. Y bueno, pues de eso se trata, de que podamos llegar a ese reconocimiento, a ese punto de quebranto en el cual no queda nada. El Señor no nos pide que cambiemos, el Señor nos pide que muramos. Y cuando morimos, entonces Dios forma una nueva criatura. Y en esa nueva criatura el Señor se va a manifestar. Así es. ¿Puedo contar una pequeña historia? Bien. Bueno, pues es la historia de dos cántaros. Uno completo y nuevo, y el otro viejito y desquebrajado, un poquito roto. El caso es de que un señor, el dueño, iba por agua al río todos los días y llevaba los dos cántaros. Entonces, al llevar los dos cántaros, pues el cántaro nuevo y completo, pues iba muy orgulloso de que él llegaba hasta la casa con toda la cantidad de agua. Pero el viejito, el cántaro viejo, y estaba desquebrajado, entonces iba chorreando por todo el camino. Entonces llegaba a la casa con la mitad o con menos del agua que se esperaba que tuviera. Y pues le dijo una vez al dueño, digo, me apena tanto no poder servir como un cántaro nuevo. La verdad es que me siento muy mal, yo sé que ya no sirvo para nada. Y el dueño le dijo, pero ¿por qué estás diciendo eso? Es que no te has dado cuenta de que todos los días, del lado donde vas tú, han crecido flores hermosas, nada más de ese lado y no del otro. Porque cuando yo he visto que tú vas chorreando agüita, entonces yo he sembrado semillas de diferentes flores y es del único lado donde crecen las flores.
Y así tiene que ser nuestra vida con el Señor, el que sepamos que somos imperfectos, pero que Dios, en su misericordia y en su gracia, nos puede usar tal y como somos. Y que, al contrario, si tenemos el orgullo inflado, bueno, pues vamos a dar el servicio y vamos a tener el reconocimiento que esperamos en nosotros mismos, pero no vamos a ser de bendición para otros, para alguien más. Y bueno, pues la vida antigua de nosotros, antes de conocer a Cristo, es la que impide la obra de Dios. No se trata de deshacerse de nuestras debilidades, sino más bien de aquello que consideramos nuestras fortalezas. O sea, si eres muy bueno para algo, somételo a Dios, porque no va a ser en tus fuerzas ni con tus capacidades que tú vas a agradar a Dios o que Él va a usar. Porque son áreas donde sentimos que no necesitamos a Dios, que solitos podemos y podemos seguir siendo lo mismo que hemos sido siempre. Los caminos de Dios comienzan con la destrucción y muerte de toda nuestra vida anterior que era nutrida por la carne. Todo eso el Señor lo destruye. Muchas cosas que nosotros nos sentíamos poderosos, porque teníamos dinero, a veces el Señor nos quita propiedades, nos quita salud, a veces nos quita muchas cosas para que podamos nosotros llegar al momento de la humillación para decir, bueno, sí Señor, me rindo, ahora sigues tú, estoy a tu completa disposición y a tu servicio. La palabra dice con razón que nuestro principal enemigo es nuestra carne, nuestros deseos. Dice Romano 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En términos reales, la carne sigue viva y tiene que morir. Nosotros tenemos que hacer morir esas obras. Así es, y esto nos lleva al siguiente punto, que es de que debemos tener una sencillez de espíritu. ¿Qué es eso de una sencillez de espíritu? Bueno, pues un espíritu que sea plano, que sea limpio, que no tenga dobleces, que no tenga nada escondido en ello, sino que podamos confiar plenamente con una fe como la de un niño, con esa confianza en nuestro Dios. Que no estemos cuestionando, que no estemos buscando, sino que realmente nos dejemos ir, como un niño. Exactamente por eso el Señor pues nos decía que debemos ser como un niño. Y dice Pablo, pues no en todo, o sea, mentalmente soy un adulto, ¿no? Pero se refiere a la confianza que tiene un niño, que demuestra cuando simplemente le dices, ven, acompáñame, mi niño pone la mano y vámonos. Ese es el problema de los niños muchas veces, ¿no? Que son demasiado confiados. Tenemos la impresión equivocada de que Dios es complicado, pero no lo es. Él está en un nivel superior al nuestro. No es fácil entenderlo, pero en realidad no es complicado, porque para Él lo blanco es blanco y lo negro es negro. No hay esos matices que nosotros buscamos, que nosotros sentimos y que le damos muchas vueltas a las cosas. Para Él es lo bueno es bueno, lo malo es malo. Se acabó, se acabó. Entonces nosotros en nuestra carne, de acuerdo a nuestro conocimiento que hemos adquirido, mezclamos, cuestionamos, no nos vamos simplemente a lo que dice la palabra, sino que le buscamos. Es que yo leí en tal lado, es que yo escuché a tal persona. Y en vez de dejar que las cosas fluyan sencillamente, las complicamos. Y al complicarlas, bueno, pues entonces aquello ya no resulta que somos esa vasija vacía, sino que es una vasija que está llena, ¿no?, de otras cosas, y por lo tanto ya no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nuestras mejores intenciones pueden ser tomadas por el enemigo y puede hacer que nuestro llamado sea torcido y que nos lleve para otro lugar
Y entonces, en lugar de ser una bendición, en lugar de que nuestro servicio sea una bendición para otros, pues se puede convertir en una piedra de tropiezo, porque simplemente no estamos permitiendo que Dios haga su obra en nuestras vidas. Quiere servir a Dios, entonces tenemos que menguar para que Él crezca. Que Él sea lo más importante, que sea el jefe de nuestra vida. Ya no nos mandamos solos, ya tenemos quien nos guíe, quien nos mande. Escuchar que no somos nada y que Dios quiere que nos despojemos de todo puede sonar como algo negativo. Ay, pues qué Dios tan malo, ¿no? De que quiere, o sea, no, pues me quiere o no me quiere, que no quiere nada de mí. Pues cómo está eso, ¿no? El enemigo va a hacer que esto provoque en nuestro espíritu, que nuestro espíritu se aplaste y tengamos una terrible condenación y baja autoestima. Pero esto no es el deseo de Dios. Dios nos quiere quitar lo que estorba. Eso sí, tenemos muchas cosas que nos estorban, sobre todo de la carne, ¿verdad? Para que seamos fructíferos. Él quiere que seamos fructíferos y para esto debemos comenzar sabiendo que nada podemos hacer por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo. De hoy en adelante, o más bien desde que conocimos al Señor en adelante, nada podemos hacer por nosotros mismos. Todo está sometido a la voluntad de Dios. Esta debe ser una realidad de nuestras vidas. Dice Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que esa es debemos de imitar la vida de Cristo. Él obedeció, Él se humilló y se hizo carne como nosotros, siendo el Dios. Así es. Si el Señor mismo se despojó de su grandeza, pues nosotros de qué nos estamos aferrando, ¿no? Como que suena si somos chistoso. Polvo, somos tierra. Exacto, exacto. A veces queremos ser mejores que Dios y ser buenos, mejores jueces que Él. Necesitamos tener un espíritu sin medida. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos llene de una manera absoluta. A eso se refiere con sin medida, no de a poquito, sino totalmente. Jesús reconoció que el quebrantamiento era algo importante, mucho antes de ir a la cruz. Mucho antes de ser quebrantado físicamente, Él se quebrantó en su espíritu delante de Dios. Él siempre reconoció que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él no decía nada que Él pudiera hacer por sí mismo, sino simplemente que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso era algo tremendo, eso era algo realmente tremendo. Reconoció la obra, reconoció el poder de Dios sobre su vida. Ahora nosotros tenemos sobre nuestra vida al Espíritu Santo. Y si le permitimos que Él actúe en nosotros, pues entonces, ¿qué más ayuda podemos pedir? En lugar de querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, lo que tenemos que hacer es hacernos a un ladito para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra personalidad no van a quedar de ninguna manera disminuidas ni anuladas. Nosotros seguimos siendo las mismas personas, pero simplemente nos hacemos a un lado para que el que brille sea nuestro Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona muy culta, muy bien instruida, era celoso de la ley, y esas características las siguió teniendo toda su vida. Quiero decir,
nosotros no sabemos griego, pero dicen los que saben que las cartas de Pablo están escritas en un griego, pero primoroso, ¿no? De muy buen nivel. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona muy culta, muy instruida. Y ese fue el instrumento que Dios tomó porque lo necesitaba para una misión específica. Entonces, el lenguaje que usaba Pablo no es el mismo lenguaje que usaba Pedro. Que era Pedro pescador. era un pescador. No quiere decir que Dios no haya usado a Pedro, por supuesto que sí, pero si vemos la obra de los dos, pues vemos que las cosas pesadas, pues se las dejó a Pablo, ¿no? Entonces, pues así, pero además así con es todo, el asunto. con todo y lo que era Pablo, tuvo que haberlo humillado con un aguijón en la carne, con alguna molestia, algo que constantemente le hacía recordarle que no era la última Coca-Cola del desierto. Así es, y él decía que todos sus logros los tenía por basura. Y la palabra original no era basura, la palabra original es estiércol. Entonces todos sus diplomas, su título, todo lo que tenía, él lo consideraba como nada. ¿Por qué? Porque permitía que Dios obrara en su vida. Era más valioso, claro. Y era mucho más valioso. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver el ungüento derramado. Necesitamos ser quebrantados para que Dios derrame su sanidad en nuestra vida. Recordamos a esa mujer pecadora, María, que rompió un frasco de alabastro con perfume de nardo para ungir los pies del Señor. Ella tuvo que romper ese frasco porque así es nuestra vida. Nosotros necesitamos ser quebrantados para que ese perfume de lo que realmente somos, de lo que genuinamente somos, pueda ser derramado delante de los pies de nuestro Dios. Y esto lo hacemos en oración constantemente, ¿verdad? Necesitamos estar quebrantados. A lo mejor la gente nos conoce ecuánimes, a lo mejor nos conoce pues muy bien portados y todo, pero muchas veces para poder estar en la presencia de Dios necesitamos ser quebrantados, y es de ahí donde de veras derramamos nuestro corazón, derramamos ese perfume de nardo, que son las cuestiones más íntimas de nuestra vida delante del Señor. De esta manera nosotros también vamos a ser quebrantados para que ese perfume pueda fluir en nosotros. Y así Dios va a comenzar a obrar a partir de que nosotros estemos vacíos, a partir de que no seamos nada y decirle: Señor, todo lo que fui, todo lo que hice, te lo entrego, no quiero nada más que tu presencia en mi vida, lléname de tu Santo Espíritu, úsame y vamos caminando. Así es, en ese punto es cuando realmente vamos a empezar a ser útiles para nuestro Dios. No podemos dejarle al enemigo ningún asidero, o sea, ningún punto donde nos pueda agarrar, donde nos pueda tomar. Porque si encuentra un punto donde nos pueda tomar, entonces nos va a jalar hacia donde Él quiere. Si no tiene de dónde, pues entonces no puede hacer gran cosa, ¿no? El Señor Jesús nunca presentó ese punto del cual se pudiera asir, del cual se pudiera agarrar el enemigo. Y nosotros debemos ser, ahora sí que lo más lisos posibles, que no tengamos bordes, que no tengamos ahí nada extraño, para que entonces el enemigo no nos pueda tomar, no nos pueda dominar, que no tenga ese punto sobre el cual puede empezar a ejercer dominio sobre nosotros. Nos decía un pastor que teníamos hace tiempo, nos decía que el arma favorita y más usada por Satanás era una cuña, porque él nada más necesitaba una pequeña grietita para a partir de ahí entrar y destruir todo. Entonces no podemos dejarle
ni una pequeña grietita, porque si lo permitimos, nos va a hacer pedazos, definitivamente. Entonces necesitamos tener todo lisito, todo bien resanadito, para que no haya un punto en el cual pueda tomarnos. Ninguna fisura. Ninguna fisura, totalmente enteros, en una sola pieza, ¿verdad? Y si estamos bajo la cobertura del Señor y no tenemos esto, no vamos a tener problema. Va a querer venir, por supuesto, nos va a buscar la manera de perjudicarnos siempre, pero si no le damos el lugar, no va a poder hacer nada. Y lo que pueda llegar a hacer, pues nos va a ayudar para bien, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Muy bien, y ahora vamos a ver acerca de la marca de Dios. Híjole, eso está bien duro. Está tremendo. Vamos a ver si recuerdan el pasaje en el que Jacob pelea con un ángel, con el ángel del Señor. Bueno, dice en Génesis 32, 24 a 28, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta lucha le costó a Jacob todo lo que era y tenía, su nombre y su fuerza. Muchas veces nosotros luchamos con Dios, pedimos y por favor y esto, ¿verdad? Y cuando el Señor ve que estamos tan obsesionados con aquello, muchas veces también nos quebranta porque eso nos hace ser humildes delante de Dios. Jacob se encontró frente a frente con Dios y vivió para contar la historia, porque delante de Dios es fuego consumidor y nadie puede estar delante de su presencia en la carne, así como estamos nosotros. Él ya no volvió a ser el mismo, hasta le cambió el nombre, dicen también por ahí, ¿no? Que cuando llegamos al Señor nos cambia hasta el modito de andar, ¿a poco no? Bueno, pues se refiere también a Jacob, que le quedó dañado de su cadera y a partir de ahí quedó cojeando, ya no tuvo esa misma agilidad, ¿verdad? Pero así el Señor muchas veces nos tiene que quebrantar para que nosotros caminemos a su ritmo. Esa marca permanente quedó en su cuerpo, quedó cojo. Y esa debilidad fue su fortaleza, porque le recordó este encuentro literalmente en cada paso que daba. Pues no se tenía que acordar de que alguna vez estuvo en la presencia de Dios. Nosotros también tenemos que encontrarnos con Dios para ser tocados por su poder. El quebrantamiento viene cuando reconocemos que Dios nos ha mirado y hemos sido perdonados por su amor. Eso tiene que consternarnos verdaderamente, el saber que no somos dignos, saber que somos esa basura del mundo, pero que el Señor ha tenido misericordia. Eso es suficiente como para que nosotros reconozcamos nuestra posición delante de Dios. Este quebrantamiento no produce debilidad, sino fortaleza. No hay nada más fuerte que una persona tocada por Dios, porque no le falta nada, no tiene que probarle al mundo sus habilidades o esperar el reconocimiento de la gente, sino el reconocimiento de Dios solamente. La lucha desaparece, ya no estamos peleando, ¿verdad? El viejo fuego se apagó y la vieja agresividad fue vencida. El vacío interior se ha llenado de Dios. Dice Gálatas 2:20, todo discípulo necesita vivir así si realmente va a ser efectivo en su tarea. Estamos en un curso de discipulado. Si tú vas a ser discípulo, si has decidido ser discípulo del Señor Jesucristo,
vas a vivir en esta constante humildad, en esta constante humillación delante de su presencia, para que el poder de Dios prevalezca en ti. Así es. Y bueno, pues llegamos a la parte de las preguntas y de los puntos de discusión. Ahora yo pregunto y usted contesta. ¿Eres alguien o eres nadie? Pues no soy nadie. Sin Cristo no soy nadie. Y con Soy Cristo nadie. Soy todo. soy hija de Dios. O sea, soy todo. No nos falta nada. No me falta ¿verdad? nada. ¿Puedes confiar toda tu vida a Dios o piensas que necesitas echarle una mano para que la dirija correctamente? Oh, no. Todas las veces que he tratado de dirigir mi vida le regalo y ha sido un fracaso total en todas las áreas de mi vida. Todo. En cambio, he podido comprobar que cuando yo le entrego mi vida verdaderamente a Dios y confío en Él, Él me va guiando. Y cada día es mejor. Cada día es mejor. Si vamos a seguir a Dios con determinación, esto significa que vamos a ser incapaces de aprender algo. Pero pues si estamos aprendiendo más cada día. Al contrario, cada vez aprendemos más. Sí. Precisamente como nos damos cuenta de lo poco que sabemos, entonces eso nos lleva a que cada día conozcamos más, cada día busquemos más, estudiemos más. Y bueno, pues es una preparación continua en los caminos del Señor para tratar de medio seguirle el paso. Sí, pero nos lleva a veces volando de las manos. Pero sí, Él dice la palabra de Dios que Él hace sabio al sencillo. Así es. Entonces nosotros estamos confiando en que la sabiduría de Dios pues se integre en nuestro ser. Es la que se manifiesta, anhelo, ¿no? Es un anhelo de nuestra vida. Muy bien, pues vamos a orar. Si quiere yo oro y usted hace llamado. ¿Vale? Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta lección. Pues Señor, qué difícil es este asunto del quebrantamiento, pero qué necesario es, Padre. Ayúdanos a que podamos llegar a ese punto de quiebre, que podamos llegar, Señor, a reconocer tu obra en nuestra vida y que todo lo que hemos hecho hasta ahora, Señor, por nuestras propias fuerzas, en nuestro propio esfuerzo, no sirve para nada, no sirve para nada, y que, Padre, solamente en ti podemos ser útiles, solamente en ti, Padre, podemos encontrarle sentido a nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por esta lección, que no nos lleve a sentirnos mal, a sentirnos inferiores, sino al contrario, sino a reconocer que cuando nosotros disminuimos, entonces tú empiezas a crecer en nuestra vida y entonces vamos a llegar a lugares y alturas que ni siquiera sospechábamos. Que lo podamos hacer, Señor, con un corazón correcto, Señor, con un corazón humilde y no buscando el reconocimiento, sino en todo momento darnos cuenta que tu gloria en nosotros es la que se manifiesta en todo lo bueno que podamos hacer. Te damos muchas gracias por tu bendición, por tu guianza, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les voy a invitar a aquellos que quieran formar parte de este grupo hermoso, aquellos que son necios, aquellos que son débiles, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que son pobres de espíritu. A todos ustedes, así como nosotros, los invito a que hagamos una oración para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que nos dé una nueva vida y que sea Él el que la guíe, que ya no seamos nosotros en nuestra arrogancia, porque seguramente hemos fallado demasiado y ha llegado el momento de tener una nueva vida en Cristo, en esa debilidad donde Él es fuerte. Padre Santo, te damos gracias en este día, gracias por este mensaje y gracias, Señor, porque yo sé que me has permitido escucharlo para que yo venga a ti, Señor. En este momento me humillo delante de tu presencia reconociendo que he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, contra mis seres queridos. Y Señor, ya no quiero ser así, quiero cambiar mi vida. Quiero depender de ti, Señor,
porque yo sé que tú eres más sabio que yo y me vas a llevar a una vida de plenitud, a una vida mejor, de calidad. Y yo reconozco que he pecado, Señor, te pido que perdones todos mis pecados, todas mis ofensas, Señor. Y Padre Santo, reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ahora me someto bajo su señorío. Reconozco, Señor, que también Él murió para pagar mis pecados. Y reconozco que también murió y resucitó por mí, y ahora está a tu diestra intercediendo por mí. Señor Jesús, intercede por mí para que yo pueda tener esa vida de hijo de Dios. Yo quiero vivir contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. La próxima semana continuamos con esto, con este curso que pues cada vez se está poniendo mejor. Nos exige más, pero bueno, queremos ser discípulos del Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Hasta luego. Hasta luego.